Este es mi segundo libro, se llama La leyenda de la Orden de los Cazadores, que es la segunda parte de una biología que empezó con el atroz acechador nocturno, que además mucha gente le llama la atención ese título, porque acechador lo escribí con S en vez de con C. Y mucha gente cree que es un error tipográfico, pero realmente la RAE reconoce ambas concepciones, con la C y con la S, solo que con la S tiene una connotación todavía más negativa. Acechador con C significa estar vigilando a alguien, y con la S estar vigilando a alguien, pero preparando acechanza, o sea, imaginando la forma de causarle algún mal. Por eso, al ser el nombre de la criatura que es el antagonista, el monstruo que lo ocasiona todo, pues me pareció más apropiado darle esa connotación aún más negativa. Que aparece en este libro también. Claro, en este libro todavía aparece, y además veremos todavía más peligros y más criaturas que todavía son todavía más peligrosas. Vale, me has comentado que es una novela de fantasía, pero también histórica, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es el concepto. Sí, o sea, la historia está ambientada en la época medieval visigoda, que es un periodo muy particular de la historia española, y que lo elegí porque, aparte de que me encanta el periodo medieval, yo creo que a mucha gente le encantan las historias medievales, pues era un momento muy, ¿cómo decirlo?, muy confuso, muy crispado, porque había una monarquía electa, no era una monarquía hereditaria, y eso causaba mucho enfrentamiento entre la nobleza. Y claro, eso a mí me daba mucho pie a poder introducir a un noble o a alguien que quisiera hacerse con la corona y mediante métodos muy cuestionables, pues crear a estas criaturas que son los antagonistas del libro para hacerse con su objetivo. Y me parecía muy plausible. Pero como también me ha gustado mucho desde siempre la mitología, desde niño, pues quería darle un ambiente de fantasía, así que aunque está ambientado en un mundo real, es un mundo en el que el propio protagonista, que es Dani, un mercader, descubre que las criaturas mitológicas y fantásticas existen, que son reales. No es una mera invención de la mente humana, y que incluso hay una orden clandestina, la Orden de los Cazadores, que se dedica a mantener el equilibrio entre el mundo de los humanos y el mundo de las criaturas mitológicas, para proteger a unos de otros y viceversa, porque a veces los humanos son todavía peores que los propios monstruos. ¿De dónde surge tu interés por la época medieval o la época en la que está encuadrada el libro, la historia? A mí es que desde siempre, desde niño, me ha llamado mucho la atención la época antigua. La antigua Roma, el periodo clásico y la época medieval, lógicamente. Y por eso siempre he leído mucho tanto mitología como historias medievales, sobre todo también de los templarios. Siempre ha sido un tema que me ha llamado mucho la atención junto con la mitología. Vale, y como elemento importante de la novela, como has comentado ya, está la mitología. ¿Qué te lleva a introducir, aparte de que es algo que a ti te gusta, en una novela donde el protagonista es un humano y en una época medieval, una época histórica, digamos? ¿Qué te lleva a introducir la mitología de una forma tan importante? Pues me alegra que me hagas esa pregunta, porque uno de los objetivos principalmente de la novela es dar a conocer la mitología, pero no solo la mitología más conocida, como la griega, la romana o la egipcia, sino también dar a conocer otras mitologías que son muy interesantes, pero por desgracia conocemos menos, como es la mitología celta, la mitología eslava, la mitología española de aquí, que también tenemos la mitología vasca, la gallega, la griega, o sea, la griega no, la extremeña, que también es muy rica en criaturas mitológicas y es bastante interesante. Y yo creo que era una pena que no se conociera más, o sea, que uno de mis objetivos era introducir esta mitología y darla a conocer, al igual que otro elemento de la cultura de nuestro país. ¿Y creéis que ese objetivo está conseguido, tanto en el primer libro como en la biología en general? Yo creo que sí, que se dan a conocer criaturas que por lo menos por lo menos las que más repercusión tienen en la historia, yo creo que no se van a olvidar a los lectores. Pero claro, al final uno tiene su limitación en un libro de estas dimensiones, y tampoco con tantas criaturas mitológicas, que hay cientos, pues dedicarle mucho tiempo a una concreta. Habrá mucha mención a algunas, pero hay escenas concretas que son con criaturas mitológicas. Por ejemplo, uno de los personajes es Alodie, una Selkie, que es una criatura de la mitología celta, que se caracteriza por ser
no tengo muy claro si es una foca que se transforma en mujer o una mujer que se transforma en foca. O sea, es así una criatura metamorfa que al mudar la piel puede adquirir apariencia humana, pero siempre que tiene que estar vinculada a esa piel. Y si alguien le roba esa piel de foca, pues ella no puede volver a transformarse en foca y además tiene que cumplir todas sus órdenes. Por eso hay muchas historias en las que ocurre esto y ella pues al final acaba vengándose. Claro, tú has estudiado Derecho, entonces, porque muchos pueden pensar que tú, bueno, este interés o este conocimiento te viene de estudiar historia, nada por el estilo, sino que te viene de interés personal desde pequeño. ¿Tú desde qué momento empiezas a interesarte primero por la lectura y luego por este tipo de lectura? Pues estaría yo en el colegio, no sabría decirte la edad concreta, alrededor de los 8 años, imagino. Empecé a leer mitología, los típicos libros de mitología que son adaptados para niños, así con muchas ilustraciones, que recuerdo además uno concreto que va de distintas mitologías, griega, egipcia, celta, también había mitología hasta africana. Que ya tu primer recuerdo de lector es de mitología. Es de mitología, siempre me ha encantado mucho la historia y son muy interesantes además porque se elaboraban de una manera en la que los mitos no solo te hablaban de una criatura concreta, sino que además muchas veces te explicaban el origen de algo. Era la manera que tenían en esa época de dar explicaciones a por qué algo era así. Como por ejemplo, por qué el gallo canta al amanecer, o por qué las plumas del pavo real tienen ese aspecto. Y a mí como niño me parecía muy curioso saber esos datos, y siempre me han encantado. Y luego, pese a que sea una novela de fantasía y tal, como escritor yo imagino que, aunque sea de forma inevitable, siempre hay rasgos personales plasmados en distintos personajes. Entonces, sí. ¿Cuánto de ti hay en las novelas? Hombre, como escritor yo creo que a todos nos pasa que siempre acabamos reflejándonos un poco en cada uno de los personajes, o en la mayoría, y son como una parte de nosotros, igual que nuestros libros. Es casi como una relación paterno-filial con nuestras obras. Al final es algo muy importante. Y el protagonista, por ejemplo, Danio, es un mercader que tiene una vida normal y es una persona totalmente normal y corriente. O sea, de hecho es algo patoso y miedoso. O sea, ¿qué dices tú? ¿Y se va a embarcar en una aventura así con todos estos peligros? ¿Es solo nada más que para rescatar al amor de su vida? Pues sí, él se echa para adelante, está asustado durante casi toda la historia, pero no se rinde, intenta superar ese miedo y al final esa superación lo que yo creo que hace que la gente conecte más con el protagonista de los libros, y era un poco el objetivo que quería darle. ¿Y cómo surge la idea de escribir la biología? Pues todo empezó como una manera de expresarme. Yo siempre he escribido historias, sobre todo desde el instituto. Empecé primero con la poesía, que se puede ver su influencia en estos libros, sobre todo en las descripciones de algunos paisajes o de alguna escena que uso alguna figura retórica. Y después, pues más adelante, acabé pasando a la narrativa. Di el salto por querer probar cosas distintas, porque un consejo que se suele dar a los escritores es que prueben distintos géneros, distintos estilos para mejorar. Aparte de leer mucho, lógicamente, pues esto surgió como un intento de seguir practicando y mejorando como escritor, y decidí escribir esta historia. Al principio iba a ser una historia de miedo, lo que pasa es que como no tenía mucha experiencia en ese género todavía y es bastante complicado, pues decidí darle solo los matices de miedo y suspense y centrarla más en la fantasía, que es a lo que más estoy acostumbrado porque es lo que más he consumido desde siempre, o sea, tanto en libros como en modo audiovisual, ya sea por anime o por películas y series. ¿Y tú cuando escribiste este libro, la intención era abstraerte un poco o al tratarse de este género también pretendías disfrutar? En vez de decir me abstraigo y me centro en el libro, ¿o voy a disfrutar escribiendo una novela? La verdad es que con el primero me pasó como casi todas las historias que he escrito, que para mí la literatura, escribir, era un refugio, una forma de expresarme y de evadirme del mundo. Era como mi pequeño rincón. Pero en cambio, fue porque una vez que empecé a escribir la historia, sentía como que estaba empezando a cobrar vida propia. Ya había escenas que yo había pensado que fueran de una manera, pero por el propio devenir de las escenas, del transcurso de la trama, al final las acababa cambiando y acababa pasando otra cosa. Era como que al final la propia historia me sorprendía a mí también como escritor.
Y entonces este libro lo acabé escribiendo porque disfruté tanto escribiendo la primera parte, que yo mismo disfruté también escribiendo la segunda parte. Era como si estuviera leyendo un libro en vez de escribiéndolo, prácticamente. ¿Y cuál es tu proceso creativo? Pues la verdad es que el proceso creativo de un escritor es bastante complicado porque le solemos dar muchas vueltas a las cosas. De hecho, yo al principio empezaba escribiendo y releía lo que llevaba escrito antes de escribir algo nuevo. Pero tuve que dejar eso para el final porque cada vez que hacía eso, todo lo que tenía escrito lo retocaba. Era como que cada vez que leía algo lo intenta retocar, a lo mejor de esta manera queda mejor, a lo mejor le añado esto, a lo mejor he visto por lo que sea, por los medios, por lo que sea, alguna referencia cultural que quiero plasmar en esta escena. Y también pues uno está constantemente pensando ideas y no sabe cuándo te viene la inspiración. Por eso es muy importante tener siempre papel a mano o hasta en el mismo móvil, tomar notas de ideas que se te ocurren, y antes de empezar a escribir pues vas forjando un poco lo que es la idea, el esqueleto del libro, la trama, vas conectando los sucesos que quieres que pase, quieres conectar también los personajes, cómo quieres que se relacionen entre ellos, qué tipo de personalidades quieres darle para que se complementen. Y se va trabajando poco a poco durante meses hasta que finalmente, cuando la idea acaba madurando, pues lo empiezas a plasmar sobre el papel y aún así sigues creando nuevas ideas y sigues dándole algunos cambios, modificando cosas. Y claro, aunque estés marcado en una parte histórica, ¿no? ¿Cuánto de actualidad tiene esta novela, si es que la tiene? Pues, o sea, tanto como actualidad no tiene, pero sí que es verdad que al ser una historia de fantasía y haber creado una organización que es la Orden de los Cazadores, que se dedica a velar por las criaturas fantásticas y por los humanos, pues tenía que darle como un poco de ayuda. Así que le di un poco de un ambiente retrofuturista. Así, no es steampunk, pero sí de retrofuturismo, de que tuvieran ciertos avances tecnológicos que todavía no tienen en aquella época. Como por ejemplo empezar a usar la pólvora, que en aquella época solo se conocía en China y todavía creo que recordar que no había llegado. Y también una herramienta muy útil para ellos, para igualar un poco el combate cuando se enfrentan a criaturas, porque algunos de los personajes son humanos, son los frutos de sangre, que es un arma consistente en un fruto, lo describo nuevamente como una uva, una aceituna del tamaño, que se crea con parte de la sangre de una criatura mitológica, fantástica o incluso de un animal. Una parte ínfima, no hace falta ni que el animal puede seguir vivo, un dato importante. Y con este fruto de sangre lo que pueden hacer los cazadores es transformarse temporalmente en el animal o en la criatura mitológica con cuya sangre se ha creado. Y esto en los combates pues les da mucho juego para poder estar a la altura de ciertas amenazas que son muy peligrosas, aunque también habrá momentos en los que tengan que combatir con la espada y el arco como en aquella época. Vale, y ya para terminar, este libro ya está disponible en todos lados, ¿no? Sí, precisamente este fin de semana ya está disponible también en Casa del Libro y en Amazon, aunque yo siempre recomiendo para apoyar a los negocios locales, pues encargarlo en tu librería más cercana o a través de la web de la editorial, que en este caso es Platero Cool Book, que es una editorial sevillana de Tomares. ¿Y próximamente dónde te vamos a poder ver? Pues próximamente estaré el 16 de noviembre a las 7 en la biblioteca Editor José Manuel Lara de Alcalá de Guadaira, y el 22 de noviembre, miércoles, a las 6 en la biblioteca Infanta Elena de Sevilla, con la presentación de mi libro, y también habrá firma de ejemplares para quien lo quiera. Pues muchas gracias por... Muchas gracias a ti.